Bienvenidos buscadores, el día de hoy te estaré presentando el resumen semanal de Factor Sorpresa del 4 al 8 de abril, así que quédate con nosotros, comenzamos. El expresidente Donald Trump realizó un meeting de American First en Washington Township, Michigan, acompañado de algunos de los candidatos que él está respaldando para las próximas elecciones intermedias de este año. Trump asegura que Estados Unidos está viviendo la mayor invasión de la historia debido al cruce ilegal de millones de personas. Pero no solo la peor invasión de los Estados Unidos, sino la peor invasión del mundo entero. También habló sobre el fraude electoral y cómo aún comprobando las tantas irregularidades, no se ha hecho nada por parte de las autoridades competentes. En el meeting lo acompañaron Cristina Caramo y Matthew DePerno, quienes están postulando para las próximas elecciones intermedias y que cuentan con todo el apoyo del expresidente. En sus discursos, los candidatos mostraron su admiración y agradecimiento a Trump por ser, según uno de ellos, el mejor presidente de los Estados Unidos. Trump aseguró que los demócratas han alcanzado el punto en donde no podrán hacer más trampas. Aseguró que las próximas elecciones recuperarán el Senado y recuperarán Estados Unidos. Pero lo que es más importante, él dijo, y lo cito textualmente: "Vamos a tomar de regreso nuestra hermosa Casa Blanca". Ahora vamos al otro extremo. Joe Biden anunció el 31 de marzo que Estados Unidos liberará una cantidad sin precedentes. Se liberarán 180 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de la Nación durante los próximos meses para mantener bajos los precios del combustible. Esto según lo informó Reuters. La medida es la tercera vez que se implementa en los últimos 6 meses. Estados Unidos utilizará sus reservas estratégicas y sería la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo crudo en casi 50 años. A partir de mayo, el petróleo será puesto en el mercado a un ritmo de 1 millón de barriles diarios en promedio, esto durante los próximos 6 meses. The Hill informó que un alto funcionario de la administración le dijo a los periodistas que el plan era un resultado de un esfuerzo coordinado con los aliados de Estados Unidos para trabajar juntos para proporcionar más de 1 millón de barriles de petróleo por día al mercado. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la reserva actual contiene 568,3 millones de barriles de petróleo crudo, que es el nivel más bajo desde mayo del 2002. Los analistas dicen que a largo plazo, la liberación de petróleo crudo de las reservas estratégicas no resolverá el problema fundamental y no podrá sostenerse, incluso si los precios caen por un corto tiempo. La cantidad de crudo liberada de las reservas estratégicas es muy limitada. Por ejemplo, 600 millones de barriles de crudo alcanza solo para un mes de la demanda estadounidense, mientras que el mundo consume 100 millones de barriles diarios. Los países mantienen reservas estratégicas de petróleo para usar durante emergencias que crean escasez de petróleo, tales como desastres naturales y guerras. La guerra entre Rusia y Ucrania está elevando los precios de la energía. Estados Unidos recurrió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+, para pedir un aumento y llenar el vacío petrolero ruso. Sin embargo, la reunión del grupo terminó con miembros que se apegaron a su política original de aumentar lentamente la producción de petróleo y elevar la producción a 432,000 barriles a partir de mayo. La OPEP+ es una coalición de 13 países exportadores de petróleo originales, más otros 10 que incluyen a Rusia. Además, cabe mencionar que el grupo dedicó solo 13 minutos apresurándose a terminar la reunión sin siquiera discutir otros temas del mercado de productos básicos. Bloomberg informó que la decisión del grupo también tiene en cuenta el hecho de que los precios internacionales del petróleo están destinados a caer si es que Estados Unidos libera los 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El grupo señaló que los precios del petróleo se dispararon por encima de los $100 por barril debido a un impulso geopolítico. En realidad, no hay escasez de petróleo. Desde agosto del año pasado, la OPEP ha mantenido 400,000 barriles diarios. Cuando la OPEP+ acuerda aumentar la producción, no está complaciendo la demanda de más petróleo, sino más bien una reevaluación interna de las condiciones de petróleo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos rechazaron la propuesta de sacar a Rusia de la OPEP+, y el ministro de Energía de los Emiratos enfatizó que sacar a Rusia haría que los precios del petróleo siguieran subiendo. Moderna está presionando para obtener una autorización de emergencia de la FDA para la vacuna en niños mayores de 6 meses.
Sin embargo, un ensayo clínico encontró que la vacuna tiene menos del 50% de efectividad en la prevención de infecciones. El ensayo involucra a 2 grupos, el de niños de 6 meses a menores de 2 años y el de niños de 2 años a 5 años. El 23 de marzo la compañía publicó un resumen de datos provisionales después de que ambos grupos de edad recibieran una serie de 2 dosis de la vacuna. Ellos mostraban un cierto umbral de respuesta de anticuerpos neutralizantes. Stephen Bancel, CEO de Moderna, dijo en un comunicado que a partir de que los resultados fueron tan positivos, ahora están trabajando con los Estados Unidos y la FDA y los reguladores a nivel mundial para enviar estos datos lo antes posible. Pero el impacto clínico real fue deficiente. La vacuna solo tuvo el 43,7% de efectividad en el grupo más joven contra la variante Omicron y el 37,5% en los niños restantes. El estándar establecido por la FDA y la Organización Mundial de la Salud para la autorización de emergencia debe ser de un 50% de efectividad. El doctor Stephen Hatfield, un virólogo que asesoró a la administración Trump, dijo que eso no es aceptable según los propios estándares de la FDA. De autorizarse la vacuna, estaríamos hablando que unos 20 millones de los niños más pequeños de los Estados Unidos podrían vacunarse contra el COVID-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia. Después de la invasión rusa a Ucrania, el PSC se negó a condenar a Rusia. Esto provocó que muchos especularan que el PSC está apoyando a Moscú en secreto. Ahora ha surgido evidencia de que el PSC ayudó a Rusia. Según un memorando de inteligencia obtenido por el periódico británico The Times, en el periodo previo a la invasión rusa a Ucrania, las fuerzas cibernéticas del PSC llevaron a cabo un ciberataque masivo contra el Ministerio de Defensa de Ucrania y sus instalaciones nucleares. Más de 600 sitios web sufrieron miles de intentos de piratería coordinados por el PSC, según afirma el informe. De acuerdo con la información disponible, este ataque masivo por parte del PSC comenzó antes de que terminaran los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y culminó el 23 de febrero, un día antes de que las tropas y tanques rusos cruzaran la frontera para lanzar una invasión a gran escala. Que todo esto sugiere que el PSC fue claramente cómplice de la invasión. La Oficina de Seguridad de Ucrania reveló que el ataque del PSC también intentó infiltrarse en objetivos, principalmente guardias fronterizos, bancos nacionales y ferrocarriles, con la intención de robar datos y encontrar formas de cerrar o destruir infraestructura civil y de defensa crítica. Los servicios de inteligencia ucranianos han documentado los objetivos y las rutas de todos los ataques. La inteligencia de los Estados Unidos confirmó que la información sobre el ataque cibernético del PSC a las instalaciones del gobierno ucraniano era precisa. Mientras tanto, un portavoz del gobierno británico dijo que el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido está trabajando con socios internacionales para investigar las acusaciones. El informe del The Times termina con un punto revelador. Este dice que ya en octubre pasado, Estados Unidos había enviado a Ucrania soldados del Comando Cibernético del Ejército de los Estados Unidos, así como contratistas privados del Silicon Valley, para ayudar a fortalecer las defensas cibernéticas del país, ya que Ucrania se había dado cuenta del peligro de una posible invasión rusa. La información afirma que los soldados estadounidenses se retiraron del lugar en enero. El 31 de marzo informamos cómo Disney está trabajando horas extras en su agenda izquierdista LGBTQ, pero los padres estadounidenses han dicho que ya es suficiente. Una avalancha de familias está cancelando sus membresías de Disney. Fox News entrevistó a algunos padres y estas son sus respuestas. Patty Garibay, una abuela que vive en Ohio, ella dijo que es hora de vaciar su hogar de todo lo relacionado con Disney. Garibay continuó diciendo: Walt Disney citó con frecuencia su lección más importante, que era la buena voluntad siempre triunfa sobre el mal. El Disney de hoy promueve un espectro completo de estilos de vida que rara vez se alinean con los valores bíblicos del bien y el mal a los que Dios nos llama. Garibay comentó que seguramente Walt Disney está dando vueltas en su tumba al ver en qué se ha convertido su amada empresa. Luego tenemos que un padre de Tennessee con una niña de 10 meses dijo que como nuevo padre ha decidido no exponer a su bebé a ninguno de los productos de Disney, nada que transmitan o los parques temáticos. Él afirma que hay muchas opciones saludables para su pequeña. También afirmó que quizás podría dejar ver las películas viejas de Disney, ya que en su opinión, estas enseñaban valores a los niños y también los ayudaban a entender
temas como la lealtad, la amistad, a superar obstáculos y el amor a la familia. Señaló que Disney parece que no entiende que hoy en día hay muchas opciones para los padres. También hay otro padre que le dijo a Fox News que los padres están profundamente frustrados porque tienen que luchar mucho para criar a sus hijos con valores importantes como la honestidad, la integridad y el aprendizaje de la regla de oro. Él cuenta que cuando leyó sobre Disney Woke, que él, al igual que sus amigos, tenían la misma opinión. Él dijo lo siguiente: claramente los ejecutivos de Disney viven en una especie de burbuja y no conocen a las mamás y a los papás comunes como nosotros. Y es que, como en todos los negocios, los clientes son las personas que tienen la última palabra. Si la confianza y el apoyo de los padres, los índices de audiencia y las ganancias de Disney caerán al abismo, al igual que los medios establecidos. Con el fin de llenar la brecha del suministro interno de los Estados Unidos, la administración Biden comenzó un viaje en búsqueda del petróleo, incluso antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha ido desde Venezuela hasta Arabia Saudita e Irán. Ahora finalmente se ha acercado a su vecino del norte, a Canadá. El Wall Street Journal informó este lunes pasado, 4 de abril, que, según algunas personas que saben sobre el tema, han dicho que los funcionarios de la administración Biden están buscando formas de impulsar las importaciones de petróleo a Canadá, pero con una sola advertencia: no planean resucitar el oleoducto Keystone XL que Biden asesinó en su primer día de cargo. Biden canceló el proyecto del oleoducto por motivos ambientales y, según estimaciones anteriores de la provincia canadiense de Alberta, el oleoducto habría aumentado casi 900,000 barriles por día en la exportación de petróleo de Canadá a los Estados Unidos si el Keystone XL se hubiera completado. Fuentes cercanas a la situación dijeron que las deliberaciones se encuentran en las primeras etapas y que aún no ha surgido una solución clara. Las reservas de crudo canadienses son abundantes. Sin embargo, la capacidad de transporte es el tema central. Los productores de petróleo canadienses podrían enviar por ferrocarril hasta 200,000 barriles adicionales de crudo al día. Pero eso es menos de una vigésima parte de los aproximadamente 4 millones de barriles por día que Canadá exportó a Estados Unidos el año pasado. En Canadá, el sistema principal de Enbridge es la red más grande de oleoductos de transporte de petróleo crudo. Transportan 2,85 millones de barriles de crudo canadiense por día, desde Alberta hasta el Medio Oeste, pero el oleoducto ya está funcionando a plena capacidad. El gobierno federal canadiense está ampliando el oleoducto Trans Mountain, que permitirá que diariamente 590,000 barriles adicionales de crudo lleguen a la costa oeste de Canadá y desde allí por barco a las refinerías de los Estados Unidos y Asia. Sin embargo, esta expansión no se completará hasta finales del 2023. Así que ninguna opción resolvería las necesidades inmediatas de los Estados Unidos. Funcionarios canadienses y analistas de la industria petrolera dicen que expandir la red de oleoductos del Keystone existente brindarían una solución más eficiente a largo plazo. El plan de expansión de Keystone era transportar 830,000 barriles por día de crudo canadiense desde Alberta a Nebraska, donde se fusionaría con el oleoducto Keystone existente antes de enviarse a las refinerías en la costa del Golfo. El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, ha dicho que si el gobierno de los Estados Unidos revirtiera su posición sobre el proyecto del oleoducto del crudo Keystone XL, podría cambiar las cosas en solo un año. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Biden no tiene interés en revivir el oleoducto Keystone. El oleoducto es un ejemplo clásico de la política partidista. El proyecto en sí ni siquiera tiene mucho que ver con la controversia ambiental. Este se convirtió simplemente en un tema bipartidista donde hay que tomar partido. Parece que la gasolina en los Estados Unidos continuará a precios altos por un tiempo. Como sabemos, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un ataque contra Ucrania a fines de febrero, lo que provocó una ola de condena internacional. La confianza de los estadounidenses en Putin ha alcanzado el mínimo de los últimos 20 años, registrando solo un 6% en una encuesta de Pew, mientras que una encuesta realizada por una encuestadora rusa independiente muestra que el índice de aprobación del presidente Putin en Rusia ha aumentado.
El Centro Levada ha estado rastreando los índices de aprobación de Putin desde que se convirtió en primer ministro en 1999. Su índice de aprobación se ha mantenido entre el 60 y el 69% en los últimos años, pero desde la invasión del 24 de febrero, el índice de aprobación de Putin aumentó el 69% en enero, al 71% en febrero y se disparó al 83% en marzo. La última vez que aumentó el índice de aprobación de Putin fue en el 2014, cuando Rusia anexó Crimea de Ucrania e instigó una rebelión en el este de Ucrania, lo que provocó que su índice de aprobación aumentara del 69 al 83%. Como puedes ver, cada persona ve las cosas desde su propio punto de vista, y los criterios para juzgar lo bueno y lo malo difieren mucho. En Estados Unidos existe la percepción de que los principales medios de comunicación están cubriendo la guerra entre Rusia y Ucrania a lo grande para desviar la atención de los asuntos internos, quitarle la presión a la Casa Blanca y posicionar mejor a los demócratas para las elecciones de mitad de periodo. Pero, ¿funcionará este enfoque? ¿Afectará la actitud de los candidatos hacia Vladimir Putin la forma en votar de los electores? Tal vez sí, tal vez no. Veamos algunas elecciones recientes en Europa. El primer ministro húngaro Viktor Orbán es un líder controvertido en Europa, pero obtuvo una victoria aplastante en las elecciones nacionales del domingo pasado, ganando un cuarto mandato. Según Reuters, los jóvenes demócratas de Orbán obtuvieron 135 escaños de 199 con el 68% de los votos, después de contar alrededor del 99% de los votos del Partido Nacional. La coalición opositora de Peter Markizai recibió el 35% de los votos con 56 escaños. Orbán dijo: "Hemos ganado una victoria tan grande que puede verse desde la luna". El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha trabajado con Rusia y esta relación ha proporcionado a Hungría el gas natural más barato de Europa. También proporcionó un préstamo especial para el programa de expansión de la planta de energía nuclear de Hungría y permitió la apertura del Banco Internacional de Inversiones de Rusia en Budapest. A la luz de la invasión rusa de Ucrania, Orbán se vio obligado a explicar sus estrechas relaciones comerciales con Putin. Dijo que sus tratos con Rusia eran puramente prácticos y dijo que reparar las relaciones con la Unión Europea, como insistió la coalición de oposición, podría llevar al país a la guerra. Orbán es uno de los líderes más antiguos de la Unión Europea. Él cree que Hungría no debería estar en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania y aboga por ayudar al pueblo ucraniano, pero se niega a suministrar armas a Ucrania o incluso a permitir que éstas se entreguen a través de Hungría. Sin embargo, Orbán votó a favor del paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Orbán declaró que derrotó a la izquierda y a los principales medios de comunicación internacionales. Él dijo lo siguiente: "Recordaremos esta victoria porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes", y agregó que nunca hemos tenido tantos oponentes al mismo tiempo. Enumeró a algunos de sus oponentes, incluyendo los burócratas de Bruselas, el imperio de Soros y todo su dinero, los principales medios de comunicación internacionales y, finalmente, incluso al presidente de Ucrania. El eslogan de la oposición resultó ser Orbán o Europa, con el candidato de la oposición Markizai, que argumentaba que Hungría debería estar del mismo lado que la Unión Europea en la situación de Ucrania. El lema de Orbán es "Paso a guerra". Esto limitó al tema de la invasión rusa de Ucrania a la pregunta: ¿debe Hungría participar en la guerra? Este mensaje fue más efectivo que el enfoque de la oposición de criticar los vínculos de Orbán con Moscú. Orbán también ajustó su política de inmigración, ya que durante la crisis de los refugiados europeos tenía una dura postura anti-inmigrante, pero ha mostrado el lado humano de Hungría al abrir la puerta a los refugiados ucranianos desde finales de febrero. Hungría ha admitido hasta ahora a más de 500,000 refugiados de Ucrania. Markizai admitió la derrota, pero dijo que la elección no fue justa. La elección fue monitoreada por más de 200 observadores internacionales por temor a un posible fraude. Era la primera vez que esto sucedía dentro de un Estado miembro de la Unión Europea. Los críticos dicen que Orbán trató de consolidar el gobierno de un solo partido modificando la Constitución, controlando la mayoría de los medios de comunicación y reajustando las reglas electorales. Además, la percepción del público húngaro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido influenciada por los medios de comunicación controlados por el Estado. Sin embargo, Orbán aún se ganó a muchos votantes rurales mayores que apoyaron sus valores cristianos tradicionales, varias políticas de bienestar, exenciones de impuestos y topes en los precios del combustible y los alimentos. Greg Abbott toma medidas después de que se diera a conocer que la Casa Blanca levantaría la regulación conocida como Título 42, una política que fue aprobada durante la era Trump para combatir la pandemia.
Esta política permite expulsar de forma expedita a los inmigrantes ilegales e impedirles el acceso en la frontera. Según los informes, la política terminará el 23 de mayo, después de 2 años de haber sido implementada. Así que tenemos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el día de ayer, jueves 7 de abril, que su gobierno proporcionará autobuses y vuelos charter para transportar a los inmigrantes ilegales liberados de la custodia federal de su territorio, con destino a Washington, D.C. Esta declaración la dio durante una rueda de prensa en la que Abbott aseguró que su estado Texas se está viendo desbordado por las hordas de inmigrantes ilegales que están siendo dejados por la administración Biden. Así que el gobernador aseguró que enviarán a los inmigrantes a la capital de los Estados Unidos para que la administración Biden pueda atender de forma más inmediata las necesidades de las personas a las que se les está permitiendo cruzar la frontera. Al poco tiempo de terminar esta rueda de prensa, la oficina de Abbott dijo que solo se transportará a aquellos que se ofrezcan como voluntarios y que muestren documentación de que han sido procesados por el Departamento de Seguridad Nacional. El gobernador asegura que debido a las políticas de la frontera abierta de la administración Biden, esta ha dejado abierto el paso para el crimen organizado y que con la eliminación del Título 42, esta crisis solo empeorará. Abbott dijo lo siguiente: las nuevas estrategias anunciadas hoy y la próxima semana reforzarán aún más nuestra ya robusta respuesta al desastre fronterizo de Biden y utilizaremos todos y cada uno de los poderes legales para frenar el flujo de drogas, traficantes de personas, inmigrantes ilegales, armas y otros contrabandos hacia Texas. El estado de Texas se prepara para intentar detener el flujo de cruces ilegales. Han hecho un despliegue de alambre de púas, instalaciones de bloqueos con contenedores y es posible que el estado anuncie otras políticas en las próximas semanas para responder al indudable aumento de la inmigración ilegal que se avecina debido al fin del Título 42. Hago esta breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te guste nuestro contenido y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas 2 pequeñas acciones te tomarán un simple clic, pero para nosotros será de gran ayuda, ya que se le envía el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. También te recuerdo que tenemos activo el botón de unirse, que es el botoncito que está ahí abajo que dice Join, y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, además de apoyar nuestro proyecto de forma económica. Así que por esto de antemano muchísimas gracias. Continuamos con el resumen. La investigación que está llevando a cabo el fiscal especial John Durham acaba de mostrar nueva evidencia donde muestra que la campaña de Hillary Clinton estuvo involucrada en una conspiración para dañar la campaña de Trump a través de una estafa de colusión rusa. Han surgido mensajes de texto del abogado de la campaña de Clinton, de Michael Sussman, y del ex consultor del FBI, James Baker, donde demuestra que Sussman engañó al FBI cuando transmitió pruebas falsas que aseguraban que la Torre Trump se comunicaba con el Alfa Bank de Rusia. Es importante mencionar que Sussman afirmó en ese momento que no estaba trabajando para un cliente oficial. El pasado 4 de abril se hicieron públicos numerosos documentos judiciales. El 19 de septiembre del 2016, Michael Sussman, abogado de la campaña del Comité Nacional Demócrata, del DNC y de Clinton, que se reunió con el abogado general del FBI, James Baker, y Sussman aparentemente entregó documentos que pretendían mostrar comunicaciones secretas entre Rusia Alpha Bank y la organización Trump, que luego resultaron falsas. Durham acaba de proporcionar evidencia de que la noche anterior, o sea, el 18 de septiembre del 2016, Sussman envió un mensaje de texto a Baker que decía lo siguiente: Jim, soy Michael Sussman, tengo algo urgente y sensible que necesito discutir. ¿Tienes disponibilidad para una breve reunión mañana? Hago esto por cuenta propia, no en nombre de un cliente o empresa. Quiero ayudar a la oficina. Gracias. El abogado de Sussman negó previamente que Sussman alguna vez solicitó una reunión con Baker, diciendo que fue verbal. Sin embargo, la última presentación de Durham muestra que aparentemente los abogados de Sussman también estaban mintiendo. De hecho, hay evidencia de que Sussman facturó para la campaña de Clinton por su trabajo en la estafa del Alpha Bank. Eso significa que estaba allí para entregar un mensaje en nombre de su cliente, no en un intento espontáneo de ayudar al FBI, como lo afirma. Lo que escribió Sussman es condenatorio para su caso y prueba que Sussman le mintió a un alto funcionario del FBI sobre el cliente.
Durham afirmó que Sussman encargó repetidamente a la campaña de Clinton realizar trabajos en su nombre. Las notas tomadas por Bill Priestap, el subdirector del FBI, y Tricia Anderson, la ex consejera general adjunta del FBI, esto durante las conversaciones posteriores a la reunión de Baker con Sussman, también confirman que el recuerdo de Baker sobre esta parte del incidente es exacto. Sussman intentó que el tribunal rechazara las notas argumentando que eran testimonios de oídas que no entraban en la excepción. Durham no estuvo de acuerdo, argumentando que eran admisibles y bueno, ya en este punto, Durham probablemente ganaría la disputa. Sussman también le está pidiendo a la corte que ordene al abogado especial otorgar inmunidad por el testimonio de Rodney Joffe o simplemente desestimar el caso. En la acusación de Sussman, Joffe es Tech Executive One. Sussman afirma que Joffe puede proporcionar un testimonio crítico, pero debido a que Durham creó cargos increíbles sobre responsabilidad penal contra Joffe, pues esto obliga a Joffe a permanecer en silencio. Según los documentos judiciales, Joffe sigue siendo objeto de una investigación de un abogado especial. Desde el 2006, los demócratas han tenido una gran ventaja en las elecciones de Colorado. Pero la reciente controversia sobre los atletas transgénero ha permitido que el campo republicano encuentre un punto de apoyo para criticar a Michael Bennet, el actual senador demócrata. El retador republicano Eli Bremer señaló que el escaño de Colorado tiene la oportunidad de pasar de azul a rojo. Bremer es un atleta olímpico retirado. Él compitió para el equipo de los Estados Unidos en el evento de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Él anunció la semana pasada su candidatura en las primarias republicanas con la esperanza de enfrentarse a Bennet en las elecciones de mitad de periodo de este año. En una entrevista con Fox, Bremer dijo que la controversia sobre los atletas transgénero podría ser un punto de inflexión importante en la transformación de Colorado en los exámenes parciales del 2022. Bremer dijo: "Este es un problema letal para Michael Bennet porque históricamente los demócratas han dicho que los republicanos son los que no defienden a las mujeres, pero ahora las tornas están completamente cambiadas". De hecho, a la gran mayoría de los demócratas también les resulta problemático permitir que los atletas transgénero compitan en carreras femeninas, especialmente desde que el atleta transgénero Lia Thomas ocupara los titulares de los medios hace algún tiempo, ganando la competencia de natación estilo libre de 500 yardas de la NCAA para mujeres. John Caldara, presidente del Independence Institute, un grupo de expertos con sede en Colorado, le dijo a Fox News lo siguiente: "Esta es una competencia desleal. Lia Thomas. El tipo ocupaba el puesto 440 en la nación, siendo un hombre joven, y ahora que se identifica como mujer, es el número 1. Aseguró que para las personas que dicen estar preocupados por la equidad, que no hay equidad en esto. Eso es simplemente algo cruel, algo antifemenino". Caldara dice que las niñas merecen tener sus propios deportes y que él cree que la mayoría en Colorado también lo cree. Y finalmente, el día de ayer, 7 de abril, con una votación de 53-47, la jueza Ketanji Brown Jackson fue confirmada por la Corte Suprema. Después de semanas de un intenso escrutinio y de controvertidos debates, Jackson ya es parte de la Corte Suprema. 3 republicanos, los senadores Mitt Romney, Lisa Murkowski y Susan Collins, se unieron al voto demócrata, mientras que la votación fue presidida por Kamala Harris. Por su parte, el senador Chuck Grassley, líder del Comité Judicial del Senado, declaró que su oposición se debía a que Jackson carecía de una filosofía judicial clara. Grassley asegura que parte de tener una filosofía judicial es tener una comprensión de los principios fundamentales de la Constitución estadounidense, siendo los derechos naturales parte de este sistema. Él continuó diciendo lo siguiente, y lo cito: "La jueza Jackson nos explicó que ella no mantiene una posición sobre si los individuos poseen derechos naturales. Eso debería ser muy sorprendente. Los derechos naturales son básicos en nuestro sistema constitucional y en los principios del gobierno limitado. El principio de gobierno limitado es lo que hace de Estados Unidos una nación excepcional y distingue a nuestra Constitución. Los jueces deben tener una comprensión adecuada de esos principios básicos". La forma en que la jueza Jackson respondió a esas preguntas demuestra que carece de esos fundamentos tan necesarios. Los demócratas, por su parte, previo a la votación, se dedicaron a resaltar las cualidades de Jackson para el cargo. Chuck Schumer dijo que el presidente les había enviado una candidata impresionante.
Si recordamos, el 28 de marzo, los republicanos del Comité Judicial, en un último esfuerzo, intentaron frenar la confirmación de Jackson por al menos una semana, alegando que el historial de Jackson no era claro. Sin embargo, el reglamento del Senado no les permitió retrasar la votación indefinidamente. Para el 4 de abril, el Comité Judicial celebró una votación final para hacer avanzar a Jackson fuera del comité. Los 11 republicanos del comité se opusieron a la medida, mientras que los 11 demócratas les apoyaron, siendo este el empuje que necesitaba Jackson para seguir con su confirmación. La jueza Ketanji Brown Jackson ya es parte de la Corte Suprema y estará sustituyendo al juez Stephen Breyer. Jackson es ahora el miembro más joven. El denunciante que entregó el disco duro de Hunter Biden a los medios afirmó que tiene 450 gigabytes de material eliminado que se recuperó de la computadora portátil de Hunter y que lo publicará todo. Jack Maxey, ex coanfitrión del podcast The War Room de Stephen Bannon, obtuvo una copia del disco duro de la computadora de Hunter por parte de Rudy Giuliani, el ex abogado de Trump, quien a su vez lo obtuvo de John McIsaac, propietario de la tienda de computadoras. Al poco tiempo de recibir el disco duro, un ex miembro del personal de la agencia de inteligencia que ayudó a Maxey a echarle un ojo al disco duro, le advirtió a Maxey que si no publicaba suficiente información de ese disco para que el mensaje quedara claro de que él podría publicar todo lo que encontrara en el disco, Maxey sería hombre muerto. E incluso ese ex agente de inteligencia le dijo que él mismo ya no se sentía seguro. Maxey le dijo al ex agente que lo haría pronto, a lo que el ex agente le dijo que tenía que hacerlo en ese mismo instante mientras hablaban por teléfono. Con la ayuda del ex agente, Maxey publicó lotes de correos electrónicos y otros archivos de la computadora de Hunter. Esto fue en octubre del 2020. Los lugares que eligieron en Internet después de un tiempo de pensarlo fueron 5 buzones. 2 de estos estaban en Estados Unidos, 1 en Nueva Zelanda y los 2 restantes en el Reino Unido. Estos buzones eran los mismos buzones que se nos dice que la pornografía infantil es compartida en todo el mundo sin ninguna consecuencia porque no se le pueden encontrar. Maxey relató cómo en menos de una hora todos los enlaces que habían publicado fueron rotos o eliminados. Afortunadamente, un colega europeo le propuso que aún había algo que podría hacer, que era subir los archivos a un lugar llamado Swiss Transfer, el único lugar de donde no fue tirada la información. Maxey le declaró al Daily Mail que a partir de que él subió esta información a estos buzones, pues como 2 de ellos pertenecen a los Estados Unidos, era más que evidente que existen servicios de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que aún han aceptado que tienen la computadora de Hunter y que en ese momento estaban rastreando diligentemente los archivos de la computadora de Hunter que habían sido divulgados en Internet. Maxey compartió que sus amigos cercanos estaban preocupados por su seguridad y diariamente le hacían llamadas para saber si aún estaba vivo. Él dijo estar enojado con el FBI porque cree que se está moviendo muy lentamente en la investigación de Hunter. Maxey asegura que el pueblo estadounidense ha sido completamente traicionado, ya que según él, estaría prácticamente garantizado que si el pueblo estadounidense supiera todo lo que contiene la computadora de Hunter, Joe Biden no hubiera podido postularse para nada. Maxey huyó de Estados Unidos a Suiza y está trabajando con expertos en TI para extraer más datos de la computadora portátil. Dijo que encontró 450 gigabytes de material borrado, incluidas 80,000 imágenes y videos y más de 120,000 correos electrónicos archivados, y que está listo para publicarlos todos en línea en una base de datos en las próximas semanas. Él le dijo lo siguiente al Daily Mail: "Vine aquí", refiriéndose a Suiza, "para que pudiéramos hacer un examen forense de la computadora portátil de Hunter de manera segura, en un país que aún respeta la libertad humana y los ideales de los principios democráticos liberales". Entonces, la razón por la que eligió Suiza como escondite fue porque, como ya les comentamos, encontró el único sitio donde al compartir archivos de la computadora, estos no fueron eliminados. El Daily Mail informó que en los correos electrónicos del disco duro, Hunter y sus socios comerciales hacen referencias aparentes a la participación de Joe en un acuerdo multimillonario con el gigante petrolero CEFC, vinculado al gobierno chino. Otros correos electrónicos muestran que Joe Biden y Hunter compartían una cuenta bancaria y pagaban las cuentas del otro. El Daily Mail publicó un correo electrónico en su sitio web de Eric Schwerin, socio comercial de Hunter en la consultora Rosemont Seneca. El correo electrónico dice lo siguiente:
Hoy llegó el cheque de tu papá de reembolso de impuestos de Delaware. Lo depositaré en su cuenta y escribiré un cheque con esa cantidad de regreso, ya que te la debe. Maxie cree que la depravación de los medios y los encubrimientos han impedido que el mal sea expuesto de manera oportuna y han contribuido al desastre en Estados Unidos. Él dijo: si tienes una prensa honesta que está dispuesta a informar las malas historias y descubrir la corrupción, entonces nosotros como votantes estamos más informados sobre a quién deberíamos tener en los cargos electos. Y nos fallaron miserablemente. A continuación hablaremos de los correos que muestran cómo Biden siempre supo sobre los negocios de Hunter con China. Esto a pesar de que la Casa Blanca los sigue negando. Ahora, volviendo con el tema de los Biden, a pesar de las reiteradas negativas de Joe Biden de que alguna vez, o más bien dicho, que ninguna vez habló con sus hijos sobre sus intereses comerciales, Fox News obtuvo correos electrónicos que muestran cómo Biden escribió cartas de recomendación universitarias para el hijo y la hija de un ejecutivo financiero chino vinculado al hijo, que es a Hunter. Entonces, Fox News obtuvo algunos de los correos electrónicos extraídos de la controvertida computadora perteneciente a Hunter. En los correos se muestra que el 3 de enero del 2017, Jonathan Lee, director ejecutivo del fondo de inversión BHR, se puso en contacto con Hunter Biden y sus socios comerciales, Devin Acker y Jim Bulger. Esto referente a las solicitudes universitarias del hijo de Lee. Al mes siguiente, el 18 de febrero, Eric Schwerin, presidente de la firma del capital de riesgo Rosemont Seneca de Hunter, le escribió a Jonathan Lee informándole que le estaba enviando una copia de la carta de recomendación que Lee le pidió a Hunter. La carta estaba escrita por Joe Biden, recomendando a Christopher, el hijo de Lee, para la Universidad de Brown. La carta de recomendación universitaria original que Biden escribió para el hijo de Lee fue enviada directamente al presidente de la Universidad de Brown. Más tarde, Lee le escribió a Schwerin para agradecerle y también para agradecer a Hunter Biden. Hunter presentó a Lee y a Joe Biden durante un viaje del vicepresidente a China en diciembre del 2013. Hasta el año pasado, Hunter todavía tenía una participación del 10% en BHR, pero en noviembre del 2021 el abogado de Hunter le dijo a The New York Times que la participación de Hunter había sido liquidada. Según el New York Post, además de la carta para el hijo de Lee, Biden también escribió una carta de recomendación para la hija cuando ésta se postuló para la Universidad de Georgetown. Sin embargo, a pesar de la recomendación de Biden, el hijo y la hija de Lee fueron rechazados. El Post también dijo que en abril del 2017 el hermano menor de Joe Biden, James, movió los hilos para que la hija del funcionario del Partido Comunista Chino, Zhang Yangyun, ingresara a la exclusiva escuela Horace Mann de New York. Zhang es director del CEFC China Energy. La hija de Zhang finalmente no asistió a la escuela, aunque no está claro por qué. A pesar de toda la evidencia reportada en los medios de que Joe Biden está vinculado a los negocios de su hijo en China, el 5 de abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se mantuvo firme en la declaración anterior de Biden, donde él afirmaba que nunca discutió los tratos comerciales de su hijo en el extranjero. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Nuevamente te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram en caso de que aún no lo hayas hecho y también a seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links están en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Y bueno, por tu apoyo, por tu atención y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.